Hola, hola, muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Hoy es el 12 de abril. Wow, no lo puedo creer. Ya estamos en el 12 de abril. Gloria al Señor. Seguimos en nuestra lectura bíblica diaria. Mi nombre es Virginia y me da mucho gusto estar con ustedes todos los días compartiendo la palabra del Señor, con el fin de leer la Biblia completa en un año. Y vamos avanzando muy bien. Ya vamos en Samuel. Hoy vamos a leer capítulos 4 al 6. Les cuento que el Señor me respaldó. Ayer que tuvimos un evento donde me tocó cantar, compartir en el grupo de alabanza. Y aunque amanecí sin voz de nuevo, ya después de 5 o 6 días batallando sin voz, bueno, sí, Dios me permitió participar, dirigir, y Dios es bueno. Y estoy súper contenta que me lo haya permitido y doy gracias a Él porque todo viene de Él. Amén. Y todo regresa a Él. Gloria al Señor. Entonces vamos a comenzar. Samuel 4 al 6. En el nombre de Jesús. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Socorro. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que detuvieron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finees, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde, ese mismo día, llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal del dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde Elí estaba, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Finees, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su
asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo, demasiado gordo. Durante 40 años había sido juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finehés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón, pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de la batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo de Dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano el día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban en la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Él está contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca de Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron, trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca de Dios de Israel, traen el arca de Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó, por favor regresen el arca de Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Así que el arca del Señor permaneció en el territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes adivinos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca de Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrá que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces les respondieron, ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes y a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban
deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas en la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes. Mugiendo por todo el camino, los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre, que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto, luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo?, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí vemos los filisteos capturan el arca. La muerte de Elí, el arca en territorio filisteo. Y en el 6 vemos los filisteos devuelven el arca y luego vemos que trasladan el arca a Kiriat Jearim. Muy bien, y es todo por hoy, hermanos. Gracias por acompañarme. Yo los quiero mucho. Que Dios los bendiga más y nos estamos escuchando a la próxima.